¿Sabías que los mayores representantes de la medicina y farmacia romana fueron griegos? Para dar respuesta a esta pregunta, debemos conocer un poco de la historia de Roma. Roma se desarrolló a mediados del siglo VIII a.C., en la península ibérica, en el valle de las 7 colinas cercanas al río Tíber. Desde un principio, los romanos fueron extendiendo sus dominios, los cuales eran cada vez más lejanos y le permitieron la interacción con diversas civilizaciones. La historia en Roma suele dividirse en 3 etapas: monarquía, república e imperio, siendo este último periodo donde se desarrollaron las grandes batallas que dejaron miles de soldados heridos y donde se dieron los mayores aportes de la medicina romana, como los hospitales militares y un seguro médico público. Sin embargo, la práctica y el conocimiento de la medicina y la farmacia fueron desarrollados por los griegos, ya que los romanos consideraban que no eran actividades dignas para ellos. Antiguamente, cuando los romanos eran atacados por enfermedades, se apoyaban en prácticas mágico-religiosas, como los rituales, donde se empleaban drogas y remedios. Pero fue debido a la influencia griega que la enfermedad fue considerada como un desequilibrio entre el individuo y su entorno natural. Además, fueron los griegos quienes ejercieron la medicina en Roma, aportando significativamente a su desarrollo, siendo atraídos por los romanos, por lo que terminaron fijando su residencia allí. El gran Auro Cornelius Celso fue romano, nació en la ciudad de Galia y vivió durante el mandato de Augusto y Tiberio. Fue un enciclopedista famoso por escribir los 8 libros de la medicina, la primera obra médica antigua en ser impresa. De todos los volúmenes de su enciclopedia, solo uno permanece intacto, su célebre tratado sobre medicina de medicina. Otra de las obras importantes fue de materia médica de Dioscórides, que debido a su gran interés por la botánica, compiló acerca de medicamentos de origen vegetal, en el cual no solamente hizo una descripción de las drogas de su tiempo, explicando sus efectos, sino que también las clasificó sistemáticamente. Para él, no importaban las afirmaciones sobre la causa de la enfermedad. Si éstas se conocían, las dolencias podían prevenirse, pero una vez contraída la enfermedad, la cura es primordial. Dioscórides pasó parte de su vida viajando junto al ejército romano, precisamente durante los imperios de Claudio y Nerón. Aunque no hay suficientes evidencias para decir que era un soldado o médico de las legiones romanas, sí se sabe que estos viajes le permitieron aprender de primera mano a identificar, preparar y usar adecuadamente los medicamentos. Pero el personaje que marcó un antes y un después en la medicina fue Galeno, quien nació en Pérgamo, el cual rechazó la idea de que la enfermedad era producto de la ira de los dioses, sino que éstas se debían a las alteraciones de los humores, podían ser consecuencia del azar o ser impuestas por la naturaleza. En este último caso, el médico debía de abstenerse de realizar cualquier acción curativa, pues iría en contra de la naturaleza misma. Fue gracias a los aportes de 2 personajes importantes como Hipócrates y Aristóteles que logró formular su propia teoría farmacéutica, relacionando su modelo teórico con la práctica diaria, creando así una nueva clasificación de medicamentos. Además, resaltó la importancia de conocer un método de preparación y la dosis correcta. Esto se relacionó con el establecimiento de pesos y medidas que empezaron a utilizarse para estos fines, debido a que era un problema recurrente en diferentes civilizaciones. En Roma se registraron distintos sistemas de medidas, como la libra, la onza, el dracma, el ánfora, el modio, el acetábulo, entre otros. Los registros escritos demuestran que Dioscórides utilizó diferentes unidades de materia médica dentro de una receta del aceite perfumado de azafrán, donde se mencionan 2 unidades de masa, como las libras y dracmas. No fue hasta 1960 que se dio solución a las conversiones con la creación del Sistema Internacional de Unidades.